San Lorenzo Justiniano, obispo, 1381-1456, primer patriarca de Venecia, 8 de enero. Los Justiniano poseían ricos palacios, tesoros magníficos, naves, tierras, esclavos, nobleza y una lejana historia. En Venecia había pocas familias tan ilustres. A la púrpura senatorial se juntaban en ellos el brillo de la espada, a las orgullosas abadías la gloria de los combates. Sobre todas estas cosas puso Lorenzo la luz más pura de la santidad. En su juventud, el prestigio de su nombre le enardecía. Nada más bello, nada más amable que él, dice su biógrafo. Era generoso, entusiasta, soñador. Todo respiraba elegancia en su persona, en su ademán y en sus costumbres. Como todos los de su raza, sentía el anhelo de cosas grandes, la ambición de lo irrealizable, de lo caballeresco. Cuando hablaba de imperios, de conquistas, de princesas, parecía ser una reencarnación de San Francisco de Asís. Su misma madre estaba asustada. «¿Pero qué locura es esa, hijo mío?», le decía. «Tienes una soberbia infernal». Y él contestaba riendo: «Madre, no tengas miedo, todavía me verás convertido en un santo». A los 20 años todo cambió repentinamente en aquella vida. El mismo Lorenzo nos cuenta el motivo de aquella transformación con estas palabras: «Era yo entonces como todos, con ardor apasionado buscaba la paz en las cosas exteriores sin poder encontrarla, hasta que un día se me apareció una virgen más brillante que el sol, cuyo nombre yo desconocía. Se acercó a mí, me dijo con dulces palabras y rostro sonriente: «Oh, joven amable, ¿por qué derramas tu corazón en tantas cosas inútiles? Lo que buscas tan desordenadamente, te lo prometo yo, si quieres tomarme por esposa». Al preguntarle por su nombre y si era noble, ella me dijo que era la sabiduría de Dios. Le di mi palabra sin dudarlo y después de abrazarnos desapareció. Desde entonces, Justiniano abandonó sus sueños de gloria, tiró la espada que había llevado como el caballero más arrogante y, dejando el palacio familiar, fue a encerrarse en un monasterio de religiosos que estaba lejos de la ciudad. Su nueva vida se resume en esta sentencia que solía repetir a los que hablaban de moderar sus rigurosas mortificaciones: «Veo que los mártires caminaron al cielo derramando la sangre y los confesores mortificando la carne. No encuentro más caminos». En la soledad del claustro empezaba a encontrar el novicio la realización de sus más locas esperanzas. Vivía en una alegría perfecta, en la exaltación más jubilosa de todo su ser. Más tarde dirá con frecuencia que, por una providencia especial de Dios, los hombres desconocen la gracia de la vida religiosa, pues si la conocieran, no habría nadie tan necio que no quisiera gozar
de semejante dicha. Sucedió que un día la puerta de la iglesia de San José se llenó de una multitud jubilosa de cantores, citaristas y soldados. ¡Que salga Fray Lorenzo!, gritaban, ¡que salga Fray Lorenzo! El jefe de aquella tropa era un joven con quien Justiniano hablaba antiguamente de sus fantásticas empresas y de sus anhelos imposibles. El trato continuo y la aspiración al mismo ideal había creado entre ambos una amistad fraterna. El pobre muchacho se aburría ya en el mundo sin su amigo. Venía para arrebatarle violentamente del convento e introducirle triunfalmente en la ciudad. Pero Lorenzo supo decirle tales cosas de su felicidad, de la paz interior, de los goces inexplicables del alma enamorada de Dios, que, como dice el hagiógrafo, el que vino para tender un lazo al amigo cayó sin darse cuenta en la red. Hermano, le dijo, colgándose de su cuello, tú tienes palabras de vida eterna. Ya que no puedo volverte al mundo, quiero vivir contigo y morir a tu lado. Lorenzo volvió a Venecia una y otra vez, pero no como triunfador, sino como un mendigo, pobremente vestido, con un saco de esparto a la espalda. Recorría las calles por donde antes había atravesado guiando su elegante caballo. A veces su compañero se esforzaba por evitar las plazas principales y los lugares más concurridos, pero él le decía, caminemos valientemente, nada adelantamos con renunciar al mundo de palabra, si no le despreciamos también con los hechos. Llevemos el saco como una cruz y triunfemos así de nuestro enemigo. Un sobrino suyo contaba más tarde este rasgo magnífico. Jamás entraba en casa de su madre o de sus hermanos. Recuerdo que, siendo niño, le vi más de una vez en nuestra puerta pidiendo un poco de pan por amor de Dios, pero sin traspasar el umbral de la puerta. Su madre, apesadumbrada de verle caminando de una parte a otra con tanto peso, encargaba a sus criados que espiasen su venida para llenarle el saco, pero él nunca quería recibir más de 2 panes. No dudó, sin embargo, en asistir a la muerte de su madre, pasando a su cabecera el último día de su vida, sin dormir un solo instante, pero sin derramar una lágrima. Siempre era igual. Nadie le vio ni conmovido por la ira, ni disipado por la prosperidad, ni turbado por el placer, ni encogido por el miedo, ni acobardado por el dolor. Solía decir Justiniano que la verdadera ciencia consiste en saber 2 cosas: que Dios es todo y que el hombre es nada. La humildad era uno de los temas favoritos de su conversación. La comparaba a un torrente pequeño e insignificante durante el verano, grande y espacioso en el invierno. Del mismo modo decía, la humildad, aunque escondida en la prosperidad, debe hacerse grande en los sufrimientos y en las tribulaciones. Con pena vio llegar el día en que, dejando el saco de mendicante, tuvo que empuñar el báculo de la autoridad. En 1413 era superior general de su congregación. En 1433 obispo de Castello y en 1451 primer patriarca de Venecia. Es bellísima la carta que dirigió al pontífice Eugenio IV en el primer momento de su promoción episcopal. Dios sabe, decía, que la tristeza me oprime el corazón.
las lágrimas que he derramado, los sollozos que conmueven todo mi ser, desde que he sabido que vuestra santidad quiere colocarme al frente de la iglesia de Castelo. Y así le ruego que si hay en usted algún afecto para con este hijo vilísimo, o alguna compasión con este leproso infecto, tenga la bondad de escuchar mi ruego. Mis entrañas se horrorizan al tener que escribir estas líneas, porque todo el mundo sabe que no tengo la ciencia, ni la virtud, ni la experiencia propia de un obispo, y no comprendo quién pueda haber engañado de este modo a vuestra santidad, habiendo como hay alrededor de mí tantos hombres que al mérito de la vida juntan el ornamento de la ciencia y la abundancia de la gracia celestial. Fue inútil resistir, el pontífice confirmó su decisión y Lorenzo tuvo que ceder. Realizó con perfección el admirable ideal del sublime oficio pastoral. Fue doctor de la verdad, padre del pueblo, columna de la patria y lumbrera de su tiempo. Esto cuando en la cristiandad resonaban todavía aquellas duras palabras de Santa Catalina de Siena: nuestro dulce Cristo quiere que se extirpen 2 llagas que han corrompido a su esposa: la preocupación excesiva por la familia y la demasiada indulgencia. Pero hay 3 vicios que atormentan sobre todo el corazón de Cristo: la avaricia, la lujuria y el orgullo. Esta triple corrupción ha invadido a la esposa de Cristo, es decir, a los sacerdotes, que solo buscan las delicias de la vida, el aumento del poder y la abundancia de las riquezas. Son precisamente las 3 cosas que más odiaba Justiniano. Por ejemplo, su mesa era sobria, su lecho de paja, su alimento ordinario, su familia, como él solía decir, eran los pobres de Cristo. La bondad parecía haber tomado el nombre del obispo de Venecia. Y es que todos los que habían estado con él se despedían con el alma llena de gozo y de paz. Los buenos le querían, los malos le respetaban. El pueblo prorrumpía en gritos de júbilo cuando en la catedral de San Marcos aparecía la figura de su pastor, alta, delgada, noble, pálida, llena de paz y distinción. Si hubiera dicho que era un ángel más que un hombre, sabía imponer el deber sin hacerse odioso, sabía ser austero sin dejar de ser amable, juntaba la prudencia humana con la sabiduría divina, y sus consejos eran oráculos para los que gobernaban en la ciudad. Hubo un momento, sin embargo, en que pareció que toda Venecia se le echaba encima. Fue con motivo de un decreto que promulgó para reprimir el lujo en las mujeres. El revuelo fue enorme. La aristocracia femenina se sirvió de todos los medios para doblegar el espíritu de aquel obispo demasiado escrupuloso. Veredictos de teólogos, influencias cardenalicias, presiones senatoriales. El mismo Dux, irritado con tantas protestas, llamó a Justiniano y con la mayor altanería le dijo que se metiera en la iglesia y dejara a la calle a la vigilancia de la autoridad civil. Pero fue tal la gravedad y la mansedumbre con que respondió el obispo que el magistrado se arrojó a sus pies pidiendo perdón y con lágrimas en los ojos le dijo: «Vaya, padre, y cumpla con su oficio». Luego repetía sin cesar: «No es un hombre quien me ha hablado, sino un ángel».
Juntaba la experiencia sutil de las cosas humanas y el conocimiento altísimo de los decretos de Dios. No tenía una sabiduría aprendida en libros. Fue un diplomático por intuición, un místico por infusión. Al morir, no se encontró en su casa un solo libro. La oración era su gran maestra, una oración inflamada, entrecortada por sollozos, humedecida por las lágrimas, sublimada por los éxtasis. Sus meditaciones eran tan profundas que, con frecuencia, le sumían en la insensibilidad, le dejaban absorto, arrobado. Celebraba una vez misa el día de Navidad, cuando se sintió lejos de todo cuanto le rodeaba. Una y otra vez se acercó el diácono, pero sin lograr arrancarle de su inmovilidad. Al volver en sí, pareció como si despertara de un profundo sueño. «Sigamos, hermanos, sigamos», dijo a los que le rodeaban. «Pero, ¿qué haremos con este niño tan hermoso? ¿Cómo le dejaremos desnudo en medio de la nieve?» Fue uno de los mejores escritores religiosos de fines de la Edad Media. Tiene la ventaja de que nos dice lo que ha visto, no lo que ha aprendido. Más que como un sabio, se le puede considerar como un experimental. Es, ante todo, un penitente y un místico. Más que teorizar en los problemas de la teología, le gusta penetrar en las profundidades del corazón humano, describir las astucias del maligno y cantar los indescriptibles deleites del amor divino. La muerte vino en su busca cuando estaba terminando el libro de los grados de perfección. Sus familiares tuvieron que levantarle y llevarle a un lecho más blando que el de costumbre, pero él lo rechazó, diciendo: «¿Qué hacen, hermanos? Mi Señor no murió sobre plumas, sino sobre un madero». Durante la enfermedad siguió hablando como en vida, hablando a los que le asistían, consigo mismo y con Dios. «Hasta ahora», decía sonriente, «hemos estado bromeando, ahora las cosas van en serio». Su espíritu oscilaba entre la confianza y el terror, entre la alegría y la humildad. Cuando veía llorar alrededor de él, exclamaba lleno de optimismo: «Váyanse de aquí con sus lágrimas, es tiempo de cantar y no de llorar». Cuando le hablaban de la gloria del paraíso, respondía: «Eso es para los buenos, para los esforzados, no para los pecadores y perezosos como yo». Sus últimos momentos fueron de una paz soberana. Mientras pudo, siguió dando consejo a los que le rodeaban, hablando sobre la vida y la muerte, hablando de la eterna felicidad. Al fin se interrumpió diciendo: «El esposo se acerca, salgamos a su encuentro». Y sus labios se cerraron para siempre.